2 años después. ¿Estás seguro de que es por aquí? Sí, ya debemos estar llegando. Claro, es la tercera vez que dices lo mismo, resopló Javi, mirando de reojo a su primo. Miguel caminaba a su lado, sorteando con bastante más soltura que él los árboles y arbustos que poblaban el bosque. No por nada Miguel se había criado por los alrededores, mientras que Javi había pasado sus 15 años de vida en la ciudad, allá donde los árboles viven rodeados de alquitrán y los arbustos son meros elementos decorativos en lugares apartados. ¿No has oído nunca eso de que la tercera es la vencida? Sonrió Miguel, soltando un tronco caído. Javi resopló. Sentía las piernas cansadas. No estaba acostumbrado a aquellas caminatas. Espero que sea bueno lo que tengas que enseñarme, porque después de la paliza que nos estamos dando... ¿Y tú eres el que entrena todos los días a la semana con su equipo de fútbol? No he dicho que esté cansado. Solo digo que empiezo a cansarme de ver bosque en todas direcciones sin que parezca que lleguemos a ningún lado. Se defendió. Esto es más aburrido que ver pastar las vacas. Niñitos de ciudad, dijo Miguel, lo suficientemente alto como para que su primo lo oyera. Sabía que para Javi no había peor insulto que llamarlo niñito de ciudad, y por esa razón le gustaba hacerlo. Tampoco es que se llevaran mal, simplemente trataban de hacerse la vida incómoda el uno al otro. Era como una guerra, donde defender y conquistar terreno enemigo. Siempre intentando ser más que el otro. ¿Más qué? Eso no importaba demasiado. Simplemente había que ser más que el otro, aunque fuera más estúpido. Rústico comedor de estiércol, susurró Javi por su parte. ¿No dices que te encantan los fantasmas? ¿Que en tu barrio hay una casa deshabitada que es el lugar del fantasma de una anciana? Pues bueno, te llevo a un sitio con fantasmas de verdad. ¿Insinúas que el fantasma de la señora Blanco no existe? Pues para que veas que yo no he dicho que no exista. Solo digo que vas a ver fantasmas que ni siquiera imaginas. Ya. ¿No serán fantasmas que salen a la luz del día y todo? Miguel lo observó de reojo. Que yo sepa, los fantasmas aparecen de noche. Entonces, ¿cómo diablos vamos a verlos? Si para la hora de la cena tenemos que estar en casa. Miguel sonrió con malicia, disfrutando de aquel momento. Lo mejor de tener una carta escondida en la manga era la hora de utilizarla. Hoy no. Tenemos permiso para llegar a la hora que queramos. ¿Qué? Javi se detuvo al momento, mirando a su primo con cara de perplejidad. Este, cargado como iba de una gran mochila, se apoyó en un árbol y le explicó con evidente placer. He hablado con nuestras madres. Les he explicado que esta noche hay una lluvia de estrellas, y que tú, siendo de ciudad, nunca has tenido la oportunidad de disfrutar de algo semejante. Resulta fácil convencerlas si sabes cómo tocar su fibra sensible. Presumió, envaneciéndose. Tenemos permiso para pasar la noche fuera. Aquí llevo 2 sacos de dormir y unos bocadillos para la cena, aclaró, palpando la mochila. Tranquilo, si tienes miedo, tienes un telefonito de esos para llamar a tu mamá. Y sonriendo como una hiena, reanudó la marcha. Javi palpó el bolsillo de su pantalón, sintiendo el agradable tacto de su teléfono celular. No pensaba usarlo, por supuesto, pero resultaba tranquilizador tenerlo a mano. Y más aún, sabiendo que acababa de recargar la batería antes de salir. Entonces, ¿tu plan es que pasemos la noche en una casa encantada? Más o menos. Pues podrías ir contándome algo acerca de ese misterioso lugar, para ir poniéndome los pelos de punta más que nada. Se burló, seguro de su valor respecto a fantasmas y a otros seres de ultratumba. Después de todo, lo de la señora Blanco era un cuento. Existía un rumor por el barrio desde hacía más o menos un año, cuando había muerto la anciana, sobre que su espíritu seguía en la casa abandonada. Pero solo era un cuento para asustar a los chicos del colegio cercano. Una patraña. Igual que lo que se había inventado su primo para tratar de asustarlo, fuera lo que fuera. Miguel sonrió, mirándolo de soslayo, y aminoró la marcha. Es un antiguo campamento de verano, aunque, bueno, tampoco es tan antiguo,
porque ha funcionado siempre hasta hace 2 años. Ya. ¿Y a quién mataron? Se adelantó Javi. Por un momento, Miguel lo miró con cierta sospecha en sus ojos entornados, pero se relajó al comprobar que solo había sido suerte. Un afortunado disparo al aire que había alcanzado de lleno a la mejor pieza de caza de la temporada. A los dueños, los señores García. ¿Y los mató un fantasma? Eso dicen. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién lo dice? Miguel calló un instante, ordenando sus pensamientos. La versión oficial es que la señora García murió por causas naturales, y el señor García, al salir corriendo de la casa en busca de ayuda, sufrió un ataque al corazón que ocasionó su muerte. Sí, según la versión oficial, asintió Javi, sonriendo. Pero a ti seguro te han contado otra versión, mucho más escalofriante. Miguel pareció no darse cuenta de la burla soterrada en las palabras de su primo, pues siguió hablando como si nada hubiera escuchado. Mi padre ha hecho algún trabajo de carpintería para el médico del pueblo, y precisamente en las fechas en que todo sucedió, le estaba arreglando el tejado de su casa. Sin pretenderlo, escuchó más de una conversación entre el médico y la policía, sobre las autopsias de los cadáveres en concreto. En realidad murieron de miedo, ¿no es así? Pero Miguel todavía no escuchaba. Él seguía en lo suyo. Según el médico, murieron asfixiados, afirmó. Pero no hay razón alguna para que eso fuera así. Sus pulmones estaban, según mi padre, el doctor usó la palabra exprimidos. ¿Les habían exprimido los pulmones? Ay, qué cosas te inventas. Rió Javi. Miguel lo observó de forma enigmática, como si realmente le divirtiera la jovialidad de su primo ante la desgracia ajena. Interrogaron a los guías y a los niños. Nadie había visto ni oído nada. El responsable de los guías, un tal David, aseguró además que había desaparecido uno de los niños, pero eso no llegó a probarse. Todos los chicos que constaban en los archivos de los García estaban en el campamento. Detuvieron a ese David durante un par de días, como sospechoso, pues, de la muerte de los García, pero acabaron por soltarlo por falta de pruebas. Fue todo muy confuso, y la cosa quedó así, sin llegar a aclararse nada. Pero la casualidad hizo que mi hermana, María, coincidiera en la universidad con una tal Mónica, que había sido guía del campamento cuando sucedió todo. Y una noche le contó la verdad de todo lo sucedido. Miguel calló, sonriendo para sí. Sabía que había creado incertidumbre en el corazón de su primo, incertidumbre y curiosidad, y no terminaría la historia hasta que Javi se lo pidiera. Y se dio al cabo de un minuto. A los García los mataron unos fantasmas. Los fantasmas del bosque, los llamó ella. En noches de niebla, el bosque se llena de fantasmas asesinos que roban el aire de los pulmones de sus víctimas. De ahí que el forense encontrara los pulmones de los García como exprimidos. ¿Fantasmas asesinos que estrujan los pulmones de sus víctimas? Bufó Javi, en una reacción completamente distinta a lo que Miguel había esperado. Es así que es buena. ¿Qué esperabas? ¿Un fantasma lacio y soso como tu señora Blanco? Bueno, esperaba que fueras capaz de inventarte algo un poco creíble, pero se te ha ido la mano bastante, dijo Javi. Puede que esta noche cambies de opinión. Y así, enfurruñado, aceleró el paso, obligando a su primo a dejar de reír para seguirle. Quince minutos más tarde llegaron al lugar que Miguel buscaba. Ahí está. Javi no pudo más que reconocer que el ambiente general del lugar invitaba a desatar la imaginación en busca de los fantasmas de los que su primo hablaba. Habían salido del bosque a un descampado lleno de malas hierbas, matorrales y brotes de árboles jóvenes. Quizá en otra época aquello habría sido una alfombra de césped cuidado, pero hoy por hoy no era sino una lengua del bosque que éste se proponía recuperar con el tiempo.
y más allá estaba el edificio, o los edificios, pues, pese a encontrarse juntos, se veía claramente que eran edificaciones diferentes. Una era una pequeña casa blanca de madera de 2 plantas, y el otro un alargado barracón de una única planta, pintado de gris ceniza. 2 edificios muy diferentes entre sí, pero con elementos comunes, como los tablones en forma de aspa que tapiaban puertas y ventanas. ¿Y esto dices que era un campamento hasta hace 2 años? Inquirió Javi, arqueando las cejas. Sí. Pues tiene toda la pinta de que nadie lo visita. Por lo menos, desde hace unos 10 años, manifestó con aire crítico. Fíjate en la pintura desconchada, en los cristales rotos, en los agujeros en los tejados. ¿No quieres rectificar tu historia y retrasarla unos cuantos años más? Quedaría bastante más creíble, la verdad. Vete a la mierda, espetó Miguel, exasperado. Quizá esta noche cambies de opinión, repitió. Uy, qué miedo. Miguel optó esta vez por no hacerle más caso y echar a andar hacia el edificio de una sola planta, mirando de reojo hacia el occidente. La tarde comenzaba ya a declinar. El sol buscaba su lecho entre las montañas, y los animales diurnos aprovechaban la última hora de luz para hallar comida y refugiarse en sus madrigueras del bosque. ¿Por qué no vamos a pasar mejor a la casa? Parece mucho más confortable para pasar la noche, opinó Javi, saltando unas zarzas para colocarse a la altura de su primo. Era la casa de los García. ¿Y? Murieron en ella. Ajá, ya. ¿Y qué? ¿Te da miedo entrar en ella, no? Dicen que entrar en ella es como convocar a la muerte. No la tuya, sino la muerte o la enfermedad de algún pariente. Ay, tonterías. Sí, pero ¿quieres arriesgarte a pasar la noche en ella? ¿Y que mañana por la mañana, cuando volvamos a casa, descubramos que tu padre o tu madre han muerto? Javi abrió la boca para burlarse de semejante posibilidad, pero se conformó con tragar saliva sin hacer ruido. Además, prosiguió Miguel, está cerrada a cal y canto. Las puntas con que clavaron los tablones en los marcos de puertas y ventanas se oxidaron rápidamente y quedaron como pegados a la madera. Nadie ha tratado nunca de quitarlos. Entonces, ¿no ha entrado nadie en ella después de que asesinaran a...? Inconscientemente, Javi comenzaba a asimilar la historia, como si se tratara de algo real. Nadie. Al menos nadie que haya vivido para contarlo. Sí, y ahora me dirás que todo el que ha entrado ahí ha sido asesinado sin que se le volviera a ver, y que sus cuerpos siguen en la casa, descomponiéndose lentamente. Sonrió, con gesto burlesco. No creo que nadie se haya atrevido a entrar ahí. Ya te he dicho que se atraerá la mala suerte hacia los tuyos. Paso a paso, sin dejar de observar la casa, se habían acercado hasta la puerta principal del otro edificio. ¿Y entrar aquí no es llamar a la mala suerte?, preguntó Javi, ahora con dudas. No. ¿Cómo lo sabes? Porque si atrajera la mala suerte, medio pueblo habría muerto ya. Javi frunció el ceño, sin llegar a entender lo que su primo quería decir. Realmente, así como en la casita, se veía que nadie había tratado de forzar las puertas o las ventanas. Allí era todo lo contrario. Los tablones que habían sellado la puerta seguían unidos en forma de aspa, pero en el suelo, medio ocultos por los matorrales que crecían vigorosos junto a la fachada del edificio. Y no solo eso, entre las malas hierbas también se veían latas y botellas, envoltorios diversos y otras cosas que no tenían por qué estar allí. Las pandillas de amigos suelen venir por aquí, grupos de chicos o parejas en busca de un poco de intimidad, informó Miguel, advirtiendo la dirección de su mirada. A pesar de los fantasmas del bosque, se burló Javi, encontrando por casualidad el punto perfecto para rebatir la historia de su amigo. Sí, a pesar de ellos, replicó este, sin perder su seriedad. Adelantándose, empujó la puerta, la cual se abrió con un ruidoso chirrido,
Era posible que muchos jóvenes la utilizaran aquella puerta para acceder al inmueble, pero desde luego, a ninguno se le había ocurrido engrasarla. Un pequeño vestíbulo sin muebles se abrió ante ellos, oscuro y siniestro en contraste con la declinante claridad de la tarde. Como si pisara terreno conocido, Miguel entró y sujetó la puerta a un reticente Javi. Cuando su primo decidió entrar por fin, soltó la puerta, y esto lo sumió en una calurosa oscuridad. Por un instante, Javi sintió la atmósfera irrespirable, el ambiente enfermizo de lo cargado que estaba, el silencio allí dentro bastante opresivo y el aire demasiado caliente. Pero por fortuna, solo fue un instante, lo que tardaron sus ojos en acostumbrarse a las tinieblas que los rodeaban. Después, la luz que se filtraba por debajo de la puerta, más la que procedía de otras partes del edificio, fue suficiente para ver dónde pisaban y ahuyentar sus miedos. El vestíbulo se bifurcaba rápidamente en dos estrechos pasillos a ambos lados, y sus paredes se veían tatuadas por decenas de inscripciones. Algunas, las más sencillas, se limitaban a un nombre y una fecha escritos con bolígrafo. Otras, hechas con navaja, eran inscripciones de amor en forma de corazón. También se veían dibujos obscenos aquí y allá, y unos grafitis muy elaborados ocupaban buena parte de una pared. Por ahí están los dormitorios de los guías en aquella época, señaló Miguel el pasillo de la izquierda. Nosotros iremos por aquí, indicó, encaminándose ya por el corredor de la derecha. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Que por qué por la derecha y no por la izquierda? Ya te he dicho que por ahí están los dormitorios de los guías. Javi continuó admirándolo con absoluta perplejidad. Ahí suelen ir las parejas, aclaró. Y tú no eres mi tipo precisamente. Javi espió el fondo del pasillo, entreviendo un par de puertas cerradas y una abierta. Después siguió a su primo, pensando cosas que no tenían nada que ver con fantasmas. Pronto llegaron a un par de puertas batientes dobles, situadas de forma paralela a ambos lados del pasillo. Estos eran los dormitorios de los niños, informó Miguel. Y aquella puerta al fondo del pasillo conduce a la casa de los García. Javi no veía ninguna puerta al fondo del pasillo. Estaba demasiado oscuro todo. Entonces, ¿se puede entrar por aquí? No, está asegurada con tablones, lo mismo que las del exterior. Pasaremos la noche en este, que da al campo de donde hemos venido, dijo, entrando por las puertas situadas a la derecha en una gran sala que en otro tiempo había servido como dormitorio. Javi le siguió, dejando que las puertas batientes se cerraran a su espalda. Nada más entrar, a ambos lados, los armazones de las literas se apilaban unos contra otros. Alguien, quizás los asiduos visitantes del lugar, había juntado todas las literas en aquella parte de la gran sala, pegadas a las puertas. No es que estuvieran apiladas unas encima de otras, sino juntas, formando algo así como una enorme litera de 15 plazas a cada lado del pasillo central. De este modo, quedaba un amplio espacio vacío al fondo de la estancia, y allí se dirigieron. Las ventanas estaban en su mayoría cegadas por tablones de aspa, pero a semejantes horas la luz era todavía abundante. Los cristales estaban rotos en su mayoría, permitiendo una ligera corriente de aire que aliviaba el calor del verano. Javi descubrió más botellas, envoltorios y revistas por el sucio suelo de baldosa, incluidas señales de alguna hoguera. Era casi un milagro que no hubiera ardido el edificio entero. Más allá están los servicios, dijo Miguel, pero Javi ya percibía desde la distancia el hedor que despedían. Se les quitaron todas las ganas que pudiera tener de visitarlos. Debe haber mierda solidificada y todo, pensó, arrugando la nariz. Bueno, pues ya estamos, resopló Miguel, quitándose la mochila de la espalda y arrojándola al suelo. Pasaremos aquí la noche, a no ser que antes salgas corriendo muerto de miedo, sonrió maliciosamente. Saldría corriendo ahora mismo para librarme de esta peste. Huele fatal, sí. Mucho peor que las otras veces que he estado por aquí. No me extrañaría que hubiera un cadáver en el baño, dijo como si nada.
mirándose, con la sospecha encendiendo sus ojos, se encaminaron hacia la puerta de los baños. Javi se dio el honor de entrar primero a su primo. Después de todo, era gracias a él que estaban allí. Más que un baño, era un vertedero, aunque eso sí, no había cadáver alguno. Miraron uno por uno todos los retretes y una por una todas las duchas, y no hallaron más que basura y desechos. Hacía meses, si no años, que habían cortado el suministro de agua en aquel edificio, y evidentemente los casuales inquilinos seguían haciendo allí sus necesidades. Aquello era una verdadera porquería, pero nada de cadáver. Tapándose la nariz, salieron de allí y cerraron la puerta. Afortunadamente estaba entera y encajaba perfectamente, una de las pocas cosas que habían respetado los asiduos del lugar. El suave viento que penetraba por las ventanas ayudó a hacer desaparecer buena parte del hedor. Para cuando anocheció y sacaron los bocadillos, ya ni se sentía aquella peste. Aunque, eso sí, de mutuo acuerdo eligieron la ventana más alejada de los baños, única que carecía de tablones, para, apoyados en el alféizar, disfrutar de una cena a la luz de las estrellas. El sol ya se había hundido en el horizonte con su rojo fuego llameando sobre las copas de los árboles. La noche se había adueñado de la comarca. «Está bueno», admitió Javi, con la boca llena. «Por supuesto, mi madre prepara los mejores bocadillos del mundo. Ya debería saberlo». Javi puso los ojos en blanco y miró hacia otro lado. Era insufrible. Todavía no entendía por qué sus padres habían insistido tanto en ir a visitar a sus primos. Cualquier lugar del mundo era mejor que aquel pueblo para pasar las vacaciones. «¿Dónde están tus fantasmas?», preguntó de repente. «Ya ha anochecido, así que ya deberían haber hecho acto de presencia». «Ya vendrán». «¿Cuándo?». «Si tanto presumes conocer al fantasma de la anciana esa, deberías saber que por norma general aparecen después de medianoche», espetó Miguel. «Bueno, eso de que solo aparecen después de medianoche es muy discutible», murmuró Javi. «Así que, según tú, aún nos queda un mínimo de 2 horas para poder verlos». Miguel gruñó. «¿Y cómo son? ¿Llevan sábana o edredones de marca?». Se burló de nuevo, contemplando al bosque. Era aquella una noche calmada, clara y calurosa. Los ruidos del bosque llegaban hasta ellos diáfanos y el bosque rebosaba placidez. Ni siquiera la mención de fantasmas podría enturbiar una tranquila noche de verano. «Son espectros, almas en pena», afirmó Miguel. «Sí, ya. Fantasmas, en eso ya estábamos». «No son fantasmas. Si uno habla de fantasmas, puede pensar en Casper haciendo niñerías. Estos son espectros. En vida fueron asesinos de la peor calaña, desde piratas hasta salteadores de caminos sin escrúpulos. A lo largo de los siglos, todo villano muerto en el bosque ha ido uniéndoseles hasta formar lo que son hoy en día. Imagínate una prisión de alta seguridad con lo peor de lo peor en sus celdas. Pues eso es lo que hay en este bosque. Calaña convertida en fantasmas». Javi había dejado de masticar y observaba a su primo como hipnotizado. La calidez de la noche parecía haber huido de su lado. «Buen intento». «Casi me metes miedo», musitó, tragando el pedazo de pan a medio masticar. Miguel sonrió y continuó hablando, dejando de lado su propio bocadillo. «El otoño pasado vinieron 3 investigadores de una revista. 3 parapsicólogos. ¡Qué nivel! Se van a hacer famosos y todo». Los 3 desaparecieron. Montaron su equipo afuera, en un par de tiendas de campaña. Vinieron un día y al siguiente ya no estaban. Quedaron todas sus cosas, pero ellos habían desaparecido. Buen truco para promocionar una revista. La revista dejó de editarse al mes siguiente, y ellos, pese a la concienzuda investigación de la policía, aún no han aparecido.
Los dos callaron unos minutos, mientras terminaban los bocadillos. Pese al buen talante de Javi, el bosque había dejado de parecerle tan apacible y la noche tan clara. Tanta fantasía por parte de su primo comenzaba a despertar su propia imaginación. Los cuerpos de los García sí aparecieron, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué los de los investigadores no? No tiene ninguna lógica. Yo diría que los fantasmas por sí mismos no tienen demasiada lógica, y menos los de estos bosques. Nadie sabe por qué o cuándo van a actuar. Bueno, seguro que esta noche no, porque no hay niebla. Miguel resopló con indiferencia, arrojando el papel que había envuelto a su bocadillo al suelo. Eso no significa nada, aseguró. La niebla no es una niebla común y corriente, sino que es... No irás a decir mágica, dijo Javi. No, es fantasmal. Tras un par de segundos de contenido silencio, Javi se echó a reír. Una carcajada nerviosa, pero sincera. Niebla fantasmal, lo que me faltaba oír. La niebla es parte de ellos. Es como su medio de transporte. La necesitan para moverse. Vaya, como un boleto de viaje entonces. La carcajada se hizo más estridente, un sonido que resonaba de forma sacrílega en las paredes de semejante lugar, un lugar de abandono y de muerte. Miguel no se tomó como una afrenta personal las carcajadas de Javi, pues lo esperaba. Con calma y sosiego se apartó de la ventana y comenzó a sacar y extender los sacos de dormir de la mochila. «No te habrás enfadado», dijo Javi, una vez que fue capaz de calmar su hilaridad. «No», se limitó a responder Miguel, mientras terminaba de colocar los sacos en medio del espacio vacío que dejaban las literas en la sala. «Entonces, ¿qué haces?» «Prepararme para dormir». «¿Dormir? No habíamos venido aquí a ver fantasmas». «Tú, a mí no me interesan», manifestó abriendo la cremallera del que sería su saco de dormir, y a continuación lo miró fijamente. «A mí los fantasmas me importan un comino, pero como a ti te gusta hablar tanto de ellos, pensé en traerte aquí para que intimaras con unos de verdad. Ya sabes, hay que dejar contentos a los familiares que vienen de visita». Pero nada. Miguel se metió en su saco de dormir y le dio la espalda, zanjando cualquier conversación. Javi abrió la boca para decir algo, pero prefirió morderse la lengua. Si su primo se había enfadado, mejor. Así dejaría de escuchar tonterías sobre fantasmas imposibles. Y si simplemente aquella era su manera de intentar darle miedo, bueno, le seguiría el juego. No tenía idea de lo que había preparado para asustarle, pero de una cosa estaba seguro: no iba a conseguirlo. No volvería a casa por la mañana con el rabo entre las patas. La noche seguía siendo apacible, y el bosque parecía dormir. Una noche ideal para cualquier cosa, excepto pensar en fantasmas. Javi pensó en salir a dar una vuelta, pero rápidamente decidió que no saldría. No conocía los planes de Miguel, así que era mejor tenerlo controlado en todo momento. Venciendo sus escasas ganas de acostarse, se metió en el saco de dormir. La mochila lo separaba de su primo. El suelo era duro como la piedra, no invitaba a dormir, la verdad, y tampoco tenía demasiado sueño. Al menos se estaba bastante fresquecito ahí. No deseaba pensar en fantasmas, así que los borró de su mente. En su lugar, introdujo al grupo de chicas que había conocido el fin de semana pasado, antes de aquel estúpido viaje al campo, y en especial a una de ellas, aquella con la que había estado bailando un rato. El fin de semana siguiente seguiría allí, en compañía de su querido primo y su empalagosa familia. Pero después volverían a casa, y aquella chica le había dado su número de teléfono, así que... Mirando de reojo a Miguel, comprobó que seguía dándole la espalda, en apariencia de dormido. Así que cerró los ojos y empezó a soñar despierto con aquella chica.
soñar despierto, hasta que, sin pretenderlo, se quedó dormido. Despertó de repente, con dolor en el cuello. Un lejano techo envuelto en tinieblas lo saludó cuando intentó mover el cuello dolorido por una mala postura. Se llevó una mano temblorosa a la nuca y se dio un rápido masaje en las cervicales. Totalmente despierto, sin rastro de somnolencia, pudo por fin girarse a un lado, hacia donde estaba Miguel, o mejor dicho, hacia donde debería haber estado, pues no vio nada sino sucias baldosas. ¿No será del otro lado?, se dijo dando media vuelta. Pero no, allí tampoco estaba su primo. Y lo que era peor, tampoco estaban ni la mochila ni el otro saco de dormir. Alarmado, se incorporó con un crujido de sus vértebras y abandonó el saco. Ya de pie, miró a uno y otro lado de la gran sala. La oscuridad era mucho más densa que cuando se había quedado dormido, ocultando así esquinas y literas. Bien podría estar escondido por allí y no ser capaz de verlo. Aunque algo en su interior le decía que no, que Miguel no estaba por allí cerca. Seguro que se había largado. Ese había sido su plan desde un principio, esperar a que se durmiera para abandonarlo, y tonto de él, había caído. ¡Ah, maldita sea!, murmuró, desviando la mirada hacia la ventana. Después de todo, parecía que se había cubierto de niebla, una niebla espesa, de aspecto muy compacto. Se acercó a la ventana, apoyándose en el alféizar. Sintió el frío en la piel. Había pensado en la posibilidad de que aquello fuera algún truco de Miguel, pero desechó la idea. Aquello no era ningún truco. Su primo no disponía de tantos recursos. Se había echado niebla, una niebla espesa y fría que no solo no dejaba ver el bosque cercano, sino que ocultaba todo el paraje estrellado. ¿Seré idiota?, musitó. No solo se había dejado engañar por su primo, sino que ahora tendría que quedarse allí. Con semejante niebla, resultaba imposible regresar al pueblo. No es que no conociera el camino de vuelta, es que era imposible encontrarlo así. Estaba condenado a permanecer allí, en aquel maldito lugar, toda la noche. Molesto, propinó un puñetazo al marco de la ventana y giró hacia la sala, apoyando el trasero contra el alféizar. Aquel dormitorio parecía ahora más grande, pues sus límites eran más difusos a causa de las profundas sombras. Un lugar poco recomendable para pasar la noche a solas. Los fantasmas del bosque surgen de la niebla. La niebla es parte de ellos. ¡Ah, qué tontería! Y, sin embargo, al pensar en ello, un cosquilleo helado comenzó a intensificarse en su cuello. Estaba sugestionándose a sí mismo, ni más ni menos que lo que pretendía Miguel, escondido por allí cerca. O quizá ya en casa, riéndose al calor de su propia cama. Pues no le daría el gusto. No pensaba salir corriendo. Es más, no pensaba moverse de allí hasta dar con una solución. Tenía dos opciones: permanecer allí toda la noche o arriesgarse con aquella niebla a perderse en el bosque. Dos opciones, y ninguna buena. Lo más sensato era no moverse de allí y esperar a que el sol alumbrara el camino. Pero eso suponía tragarse los miedos, poner límite a su propia imaginación y relajar sus nervios para que no lo traicionaran. Nada fácil teniendo en cuenta que su imaginación comenzaba a desbordarse, pues la sensación de cosquilleo en su nuca había cambiado. Ahora era como si alguien lo estuviese tocando con unos dedos temblorosos. Miguel, el muy traicionero, no se había largado después de todo, sino que estaba allí, escondido al otro lado de la ventana, esperando el momento oportuno para darle un susto de muerte, pues no lo consentiría. Se giró de repente, apartándose un paso del hueco de la ventana. ¿Te crees muy listo si piensas que...? El resto de las palabras se le congelaron en la garganta. Sus ojos comenzaron a lagrimear, quizá a causa del frío que entraba por la ventana, o quizás incrédulos ante lo que tenían delante.
Una cabeza fantasmal ocupaba el centro de la ventana, a la altura de donde él había tenido la nuca. Era algo horrendo y traslúcido, de una consistencia grisácea. Se trataba de un rostro de piel consumida sobre un esqueleto demacrado. Le faltaba un ojo, y en su lugar solo se veía una cuenca vacía, de aspecto purulento. El cabello, como hebras de una telaraña, caía lacio formando llagas sobre la carne abierta. Tan obnubilado quedó Javi con aquella visión que no se percató de que no se trataba únicamente de un rostro, pues de la niebla surgía un cuerpo entero atravesando la ventana abierta. Un espectro de miembros esqueléticos y andrajos fantasmales por ropa. Un espectro, además, que no caminaba solo. Antes de que pudiera reaccionar, 4, 5 o más como él habían cruzado la escasa distancia que lo separaba, abalanzándose sobre él. Lo derribaron e inmovilizaron sin que pudiera oponerse, acercando sus putrefactas bocas de aliento hediondo a sus labios, robándole el aire. Trató de luchar, pero las fuerzas le fallaron. Se sentía ahogar en medio del caos de espectrales rostros sobre él. Únete a mí en mi largo trayecto por la tierra, y te libraré de su compañía. Escuchó una gutural voz. Una sombra más allá de los fantasmas le tendía la mano, acercándola a él de manera casi mágica. Luchó por zafarse lo suficiente como para liberar su brazo derecho y tomó aquella mano que le era tendida, sin imaginar las consecuencias de sus actos.